está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia, en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Agradecer mucho la participación, la asistencia y comentar, más que nada también es como recordar que con Carlos Alberto no vamos a sostener, por ejemplo, verdades a priori o algo que sea incuestionable, ni que es de esta forma y no de otra, no. Lo que nosotros queremos presentar es a partir de nuestro propio estudio, la comprensión, las experiencias que hemos tenido para presentárselo a ustedes, pero siempre recordar que este es un espacio de diálogo, de miradas en conjunto, y esa también es nuestra intención con esta presentación. La que vamos a hacer a continuación es una pequeña introducción, una breve introducción. Lo primero que nosotros vamos a trabajar en este caso son los registros acásicos. ¿Cómo podemos entender los registros acásicos? Son la memoria universal de la existencia, ¿ya? Es un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma. Es decir, en este espacio que es multidimensional están todas las experiencias, conocimientos álmicos, ¿ya? De toda la existencia. No solamente podríamos hablar de nuestras experiencias álmicas como seres humanos, sino también de en conjunto, de nuestras experiencias como humanidad, como sociedad, como grupo, y también, ¿por qué no?, como lo vamos a mencionar un poco más adelante, pensando también en otras formas de manifestación de la conciencia, como también, por ejemplo, en otros, pensar en otros mundos, en otros seres, también es parte de la manifestación de la conciencia y por tanto también es parte de los archivos de la información que es guardada en los registros acásicos. Ahora, en cuanto a las características, para entender un poco más lo que son los registros, tenemos la memoria cósmica del viaje del alma. ¿Por qué pensarlo como una memoria cósmica del viaje del alma? Porque justamente los registros acásicos lo podemos entender que comienzan a operar o comienzan a ser desde que el alma emprende su viaje desde la divinidad, desde el Dios Padre Madre, desde que emprende su viaje hasta su regreso a la fuente divina. Todo ese proceso del viaje del alma es parte de la memoria cósmica y es parte de lo que es resguardado en los registros acásicos. Tenemos que es un registro atemporal. ¿Por qué entenderlo de forma atemporal? Porque justamente están todos los conocimientos y experiencias álmicas que son lo que nosotros generalmente denominamos como vidas pasadas, presentes y potencialidades futuras. Entonces, por eso es un registro atemporal. Además de que también, obviamente, que lo vamos a mencionar más adelante, al ser un lugar de alta vibración, de alta frecuencia, que también lo vamos a conversar con Carlos Alberto, que se puede entender como una dimensión de alta frecuencia, de alta vibración, también se entiende o se comprende que es un lugar que está fuera del tiempo, fuera del espacio, más si lo pensamos en nuestras características racionales y en nuestra característica de cómo nosotros también entendemos justamente la realidad, como un espacio que está aquí, que un tiempo lineal, más por esas razones también se tiene que entender como un registro que es atemporal. ¿Se entiende espacio, tiempo, material e inmaterial?
¿Por qué esta es una de sus características? Porque justamente la experiencia que realiza el alma, claro, tiene un componente material al ser una manifestación de la conciencia. La conciencia la podemos relacionar justamente con el alma, con el espíritu. Tiene un aspecto temporal también, pero también tiene un aspecto inmaterial. ¿Por qué? Porque también están, de alguna forma, también están registradas sus vivencias, ¿ya? Más allá de una experiencia totalmente física. Por ejemplo, en una experiencia que fuera más lo que generalmente se denomina como astral, de alguna forma. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Por qué se llaman registros acásicos? ¿De dónde viene el término acásico o acacha? El término acacha, que es de donde viene el acástico en sí es un término, es un neologismo hindú, ¿ya? Que viene del sánscrito. Y el sánscrito del que viene es justamente de akacha. ¿Qué quiere decir esta palabra, este concepto? Quiere decir éter, cielo o espacio. Desde ahí viene su concepción, que también lo vamos a entender a medida que vayamos realizando esta presentación con Carlos Alberto, porque justamente se relaciona con el espacio, con el cielo o con el éter. De esta forma, también es importante mencionar que entonces este archivo, que vendrían a ser los registros acásicos, viene a ser un archivo primordial del alma, ¿ya? Como un archivo primordial del alma, vuelvo a mencionar, son todos los conocimientos y experiencias del alma, pero también es importante mencionar que los registros acásicos justamente se componen de la sustancia primordial a través, o sea, la sustancia primordial, y es mediante esta sustancia que se forman justamente los universos, se crean creativamente desde ahí, viene de la sustancia primordial. El universo manifestado en sí viene de la sustancia primordial de los registros acásicos. Ahora, viene una pregunta que probablemente muchos no hemos realizado o no estamos realizando o se están realizando en este momento, que es cómo se podría acceder. Aquí yo hice algunas ideas generales para entender un poco cómo pensar que podría ser este acceso. ¿Ya? Lo principal dentro de todo esto es justamente el trabajo interior y exterior. ¿Por qué? Tal como ya mencioné, estamos hablando de un lugar, un espacio de alta vibración, de alta frecuencia, de mucha energía. Entonces, por lo tanto, obviamente nosotros no podríamos ingresar con el cuerpo físico. O sea, pensando en la materialidad, en la densidad y en la vibración o frecuencia que está el cuerpo físico. Entonces, este trabajo interior y exterior, ¿en qué consiste? En justamente realizar un trabajo de conciencia, que es lo principal, porque a través de este trabajo interior yo busco sintonizarme con la frecuencia de la vibración de los registros acásicos. ¿Ya? Entonces, este trabajo interior, que es el principal, también puede ir, obviamente, porque al final todo es uno, tal como lo vemos en nuestro camino en CAF, también el trabajo interior va de la mano, es el mismo trabajo que el trabajo exterior. Entonces también, por ejemplo, hay ciertos ejercicios, el observarme a mí misma o a mí mismo, el poder aprender de mis experiencias, o sea, todo es un trabajo en conjunto. ¿Y por qué es lo que es libertad? Porque ya, bueno, mencionar, como es un lugar o un espacio de alta vibración, de frecuencia muy alta, la libertad está totalmente relacionada con la frecuencia de alta vibración, que justamente tiene que ver con el camino que nosotros realizamos también de la libertad interior, que es la frecuencia, la expansión del espíritu, la expansión de la conciencia, el desenvolvimiento de la conciencia. Entonces, es importantísimo recordar de que eso también nos da una libertad, una libertad de no, de alguna manera, identificarse con el querer ingresar o el no ingresar, sino también tener una postura de observador. Este concepto de la gruta de Ras está extraído de un curso de CAF
que es el devenir. El curso El devenir, de los cursos que escribió Santiago Bovicio, está contenido varios aspectos de, podríamos decirlo, mundos sutiles, elementos que no son fácilmente perceptibles por los sentidos físicos. Gruta de Ras. ¿Por qué se llama gruta? Es un lugar, bueno, es una analogía, no sabemos exactamente si es un lugar físico, pero analógicamente se compara con una gruta por el hecho que es un lugar de difícil acceso, el que está bastante oculto. Oculto, bueno, no sabemos, físicamente, obviamente, por supuesto, pero tal vez oculto también, como decía Constanza, porque se requiere unas ciertas condiciones de alta vibración, por lo tanto no es tan fácil acceder a él. Lo siguiente, bueno, esto ya lo dijimos, pero una breve descripción del lugar lo comparan con como una gruta de aguas subterráneas de grandes dimensiones y bueno, la imagen más o menos que ven ahí ustedes expresa con cierta fidelidad porque se ven ciertos brillos como si fueran brillos de luz en el agua, pero dice el curso que cuando la persona o el ser que accedió a este lugar se acerca, en esas luces se van revelando imágenes de recuerdos. No voy a detallar mucho eso porque tenemos poco tiempo. ¿Cómo se podría acceder a la Gruta de Ras? Bueno, lo primero que dice que el acceso está reservado a muy pocos seres, no porque haya una especie de prohibición o limitación al respecto, sino que justamente porque se requiere una alta vibración o un alto desarrollo espiritual. Es decir, lo que dice la tradición, los cursos, ¿no es cierto?, sobre estos temas, es que seres de grandes vuelo espiritual, de mucho desarrollo, son los que han accedido, y uno que es bastante conocido son las experiencias de Madame Blavatsky, que fue la que escribió La Doctrina Secreta, donde ella relata escenas de este contenido que se encuentra en esta gruta de Ras. Bueno, comentar que esta, más que nada, tal como les explicaba al principio, era más que nada utilizar algunos conceptos que normalmente se entienden, se relacionan, que son las características elementales tanto de los registros acásicos como de la ruta de Ras. Uno de los conceptos o palabras claves que es importante mencionar nuevamente es el aspecto de la alta vibración, ¿ya?, del trabajo interior que se requiere para acceder, y que obviamente ambos elementos, ambos lugares, que los vamos a llamar lugares por ahora, llamarlos como lugares, como archivos, ¿ya?, que guardan toda esa información, todo el conocimiento, la experiencia, y también lo podemos entender que se guarda en el fondo toda la manifestación de la conciencia, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ya que hemos terminado esta breve introducción con Carlos Alberto, queremos profundizar un poco por medio de un diálogo. Bueno, yo te voy a hacer mi primera pregunta, que muchos de los presentes podrían tenerla cuando hablamos de este tipo de temas. ¿Por qué se le entregó a la humanidad la información sobre la existencia de la Gruta de Ras y de los registros acásicos? En ese aspecto, yo considero que primero hay muchos, y tal como lo hemos estado descubriendo, incluso hoy en día y siempre se ha estado descubriendo, hay muchos aspectos, hay muchos conocimientos, hay muchas temáticas, muchas existencias, si lo queremos decir de esa forma, que siempre han estado. Y probablemente haya muchas más que nosotros no tenemos idea.
nunca hemos podido acceder, no conocemos ni nada de eso. Entonces, considero que principalmente tiene que ver con un aspecto evolutivo, como humanidad. Estamos actualmente en un aspecto evolutivo, ya obviamente llevamos como un tiempo que se han ido como, entre comillas, develando, o hemos podido acceder a otro tipo de conocimiento, como los registros acásicos, como la ruta de RAS, o incluso entender este conocimiento también de manera más amplia, porque antes también existía el término de exoterismo, por ejemplo. Pero ahora creo que justamente tiene que ver con un aspecto evolutivo nuestro y principalmente eso se relaciona justamente con la expansión de la conciencia, con un desarrollo, la expansión de la conciencia, como yo la entiendo como de opinión, es tanto exterior como interior. Entonces, se expande hacia afuera, se manifiesta y también hacia adentro. Entonces siento que de alguna manera lo conectaría con esos dos elementos, tanto por nuestro aspecto evolutivo como también por el desarrollo de nuestra conciencia, tanto manifestada como de nuestro trabajo interior. Sí, muy de acuerdo. Y yo quisiera agregar también que me parece que el tener esta información nos ayuda a conservar la noción de que somos seres más allá de la materia. Es decir, que hay un aspecto invisible que nos constituye y que permite que no olvidemos nuestra verdadera naturaleza, porque tendemos a pensar como seres humanos al estar tan sumergidos en esta experiencia física que todo surge de lo físico, pero el que hayan registros, se nos informe que hay una memoria y que va registrando la experiencia, significa que este mundo, primero, es mucho más amplio, eh, complejo de lo que podemos comprender y además tiene conexiones en los mundos invisibles. Entonces se nos va entregando un poco esta información, yo diría, para no perder esa noción, no olvidarnos, mantener el cable con nuestro origen sobrenatural. ¿Dónde piensa usted que se pueden encontrar los registros acásicos de la ruta de RAS? Bueno, para ser verdad, esta es una pregunta que nos hemos hecho en todos estos días, cuando estuvimos conversando, y también ha ido evolucionando un poco en mi comprensión. Porque inicialmente uno piensa que, o yo pensaba que podría estar en algún tipo de plano astral. Bueno, en realidad esa es la primera información que menciona a propósito de la gruta el curso, que dice que se encuentra en el séptimo nivel del plano mental. Bueno, pero ¿qué es eso? Bueno, resumiendo muy rápido, aquí habla de plano astral y planos mentales. Podríamos decir que son dimensiones más sutiles de la realidad. Pero escuchando o estudiando distintos autores y en las mismas conversaciones que hemos tenido, o voy tendiendo a pensar que, o estar de acuerdo, en que en realidad todos estos planos están entrelazados, no es que estén en otro lado. Entonces no se trata que los registros estén en un lugar lejos, sino que en un mundo que está oculto porque es mucho más sutil, una realidad de otra dimensión, que es invisible, no es accesible aquí, pero que podría estar entrelazada en este mismo lugar. Bueno, te pregunto a ti también qué piensas y podemos ir completando esta idea, ¿no? Claro, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, tal como también lo hemos estado comentando. Eh, yo, yo siento también que obviamente todas las dimensiones están acá. No es como, yo creo que el término de pensar que existe una dimensión que está como arriba nuestra y una dimensión que está como abajo, siguen siendo como características como de tercera dimensión, sin contar las polaridades, pero ya de por sí son características de nuestra comprensión como tercera dimensión, que existe arriba y que existe un abajo. Pero creo que de todas formas, si están todas las dimensiones, tal como usted lo mencionaba, entrelazadas, creo que están todas en este momento acá. Y también considero, tal como quizás lo mencioné, que más que pensar a los registros acásicos o a la ruta de RAS también,
como un lugar que yo puedo ubicar, que yo puedo indicar que está ahí y que tiene una extensión, por decirlo de alguna forma, como cuando uno dice a dónde quiero ir o lo describe, pienso que es un espacio. Lo podemos entender como un espacio o como un espacio de campo de conciencia pura. Entonces, siento que de esa forma yo lo percibo, tal como estamos hablando de dimensiones, es un espacio de conciencia pura, en lo cual también no nos podemos pensar así como que estoy en una biblioteca, yo trabajo con información, trabajo en una biblioteca, no lo podemos pensar tan, quizás en lo más denso de los registros acásicos hacia acá, pero no lo podemos pensar que la información está en objetos, que hay como cosas en los registros. O no lo podemos pensar ni siquiera en gigabytes, como en bases de datos. No se puede pensar ni siquiera de esa forma. Yo creo que es una dimensión de un campo de conciencia pura, que es solo espacio, no es un lugar, es espacio. Entonces, es lo que permite, de alguna forma, tal como hablamos, de que se requiere una conciencia suficiente, estar acompañado también de maestros. Cuando la conciencia está en un, voy a mencionar esta palabra aunque no me gusta, un nivel, por decir algo, una expansión, accede a los registros acásicos, por mencionar un ejemplo, y este espacio, según lo que requiera la conciencia que está observando, por ejemplo, mi conciencia, la de Carlos Alberto, este espacio se manifiesta algo. Y eso que se manifiesta, por ejemplo, puede tener que ver con una información, vidas pasadas, lo que sea que se requiere en ese momento, se manifiesta, y cuando esa conciencia se retira, lo que se manifiesta vuelve a lo inmanifestado. Entonces siento que por eso también es una frecuencia y un espacio de muy alta vibración, porque no es, es conciencia pura, que permite una manifestación en un determinado momento. Bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál podría ser el aporte de estas herramientas a la expansión de la conciencia? Una pregunta fácil. Principalmente, también hablando como desde un aprendizaje y una comprensión y experiencias también, pienso que principalmente es un aprendizaje. Para la expansión de la conciencia, estas dos herramientas pueden nutrir de aprendizaje y también, como usted lo mencionó en la primera pregunta, de recordar la importancia de nuestra experiencia humana, no centrada así como en el objeto mismo, en la experiencia en particular que tuve, en lo que pude obtener, en lo que pude controlar, o etcétera, etcétera. Creo que no tiene que ver, desde mi punto de vista, y en última instancia, con la experiencia que yo realicé físicamente con el objeto. Yo creo que quizás lo podemos relacionar incluso que los objetos y las experiencias que tenemos, tal como hemos hablado, y yo creo que de alguna forma lo entendemos también en nuestro camino, que la esencia, nuestro ser, nuestra esencia, lo más último, no se daña con nada. Entonces yo creo que también se puede entender con que no es no se le quita nada y tampoco es que se le añade nada, porque justamente esa esencia, tal como mencionaba al principio, viene de la fuente divina última. Pónganle el nombre que quieran. En nuestro caso, como camino espiritual, nosotros la mencionamos de Divina Madre. Entonces, si viene desde ahí, yo creo que lo importante no está en la experiencia, en el objeto, en lo que yo pueda tener. Lo importante es la esencia que está manifestando la conciencia. ¿Ya? Es la conciencia, llámele esencia, alma, espíritu. En este caso a mí me gusta más llamarlo conciencia, es la conciencia la que permite esta manifestación, y eso también nos da un fuerte componente de responsabilidad, porque somos nosotros también los que estamos permitiendo esta manifestación. Es nuestra conciencia también, tal como si estuviéramos en los registros acásicos, yo siento en última instancia. Entonces, también es para recordarnos que somos nosotros lo que hacemos también divino al mundo y a las cosas, a nuestra experiencia. No hay una cosa que nos vaya a hacer como divinos, por decirlo de alguna forma. Es nosotros, nuestra esencia,
que también está en todas las cosas, lo que hace divino la manifestación. Entonces yo lo veo desde esa forma, no sé cómo lo ve usted. Bueno, muy interesante. Yo quisiera continuar con lo mismo porque yendo a ese sentido de la responsabilidad de que nosotros hacemos divino el mundo, también nosotros construimos el mundo, nosotros damos forma a la realidad. Entonces, quizá esto nos invita a ser menos pasivos, porque muchas veces uno se sitúa como el espectador. Yo soy el espectador que critica el mundo, que veo todo lo que no se hace y todo lo que está mal, y no me doy cuenta de la profunda conexión que hay entre lo que ocurre y mi conciencia o mi inconsciencia. Porque si yo estoy ignorante de mi condición divina, ¿cómo voy a generar luz en el mundo? Entonces, y ahora yendo a lo más cotidiano, a lo más sencillo, y esto no para sentir que uno está perseguido por un espía y ese tipo de cosas, ¿no? Que como que alguien me está mirando todo lo que estoy haciendo, porque ese era un poco los miedos que uno tomaba de la religión, pero entendido de manera profunda, tiene que ver con que todo lo que hago queda registrado. Incluso hay un fragmento del Evangelio que dice, todo va a ser revelado, que es la frase con que empieza esta enseñanza en este curso que les mencionaba. Pero visto más profundamente, no en el sentido del castigo y el pecado, sino que en el sentido de ser consciente que lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, queda registrado, tiene una huella y un efecto. Entonces, no es lo mismo lo que yo diga, lo que yo haga, marca una diferencia. Y mi trayectoria de vida tampoco es indiferente. Mi manera de vivir deja una huella y no es lo mismo vivir de una o de otra forma. Entonces, y esto, para terminar, yo creo que puede tener una prueba bastante interesante, haciendo un pequeño análisis. Bueno, nosotros que algunos compañeros aquí también somos de los retros de los años 70, por ahí, ¿no es cierto? Que cuando usábamos los discos de vinilo, esos discos, si ustedes, era una cosa extraordinaria, porque una aguja pasaba sobre el disco y se reproducía una orquesta completa. Todos los detalles de una orquesta sinfónica, ¿cómo puede estar eso almacenado en un trozo de plástico? Eso podría ser una demostración muy simple y científica de que un simple objeto material no muy sofisticado, hecho por manos humanas, puede conservar información, una memoria. Pensemos en la gran maravilla, la inteligencia del universo, cómo no puede conservar la memoria de todas las cosas. Entonces yo creo que esa es la enseñanza de que nos enseña que podamos vivir más conscientes y no por temor, como digo, sino que para saber que podemos construir un destino de la manera que queramos. Mientras más claro lo tengamos, mejor. Bueno, sí. Lo voy a hacer yo, no sé si me tocaba a mí, pero no importa. ¿Qué piensas de buscar los registros por curiosidad? Que puede ser una de las razones también por la que hayan asistido también a esta presentación, la curiosidad. Tal como yo lo percibo, no es en términos limitantes, no tenemos que pensar en términos limitantes que la curiosidad es algo bueno o algo malo, sino que yo lo veo que de alguna forma, y más pensando que estamos hablando de lugares que son de alta frecuencia, alta vibración, mucha conciencia, conciencia pura, la intención para ingresar también tiene que estar en sintonía con esa frecuencia, si se da la oportunidad de ingresar. Entonces, pienso que es importante se me vino esta palabra, así que la voy a decir, ¿no? Pero creo que es importante el depurar. No por un sentido, vuelvo a decir, de que algo sea malo y de que algo sea bueno, sino que el depurar es justamente tal como lo explicaba Carlos Alberto con los discos de vinilo. Nosotros tenemos que sintonizar en una frecuencia, tal como si nuestro cerebro fuera una radio y estuviera sintonizando con frecuencias más altas, divinas,
divinas, por ejemplo, tenemos que sintonizar en esa frecuencia. Entonces, si nuestra conciencia está, ¿cómo decirlo?, un poco contriñida con nuestra experiencia física, como identificada, muy, muy identificada, entonces, obviamente, incluso si se llegara a dar la oportunidad por ese motivo, ocupando otros métodos, lo que sea, también puede ser un poco dañino en ese sentido. Entonces, pienso que lo primordial es, más que por curiosidad, hacerlo justamente por un trabajo de la conciencia. Tal como hacemos todas las cosas, no solamente al ingresar a los registros o a la ruta de RAS, pensar que lo hacemos lo más consciente que podamos. Todas las cosas que hacemos, creo que lo primordial está justamente en hacerlo lo más consciente que podamos. Y ahí es donde nuestra frecuencia se eleva y puede sintonizar con las dimensiones, con lo que realmente es, con la realidad. Pero creo que justamente es haciendo lo más consciente que podamos cada acción que realizamos. Lo veo de esa forma. No sé qué piensa usted, Carlos. Sí, estoy de acuerdo y claro, puede ser un poco impopular cuando hay una curiosidad farandulesca, ¿no? Así como de que me quiero enterar o porque quiero saber más que otro. Y ahí uno podría pensar que la curiosidad es algo malo. Y bueno, tú ya lo dijiste, pero yo quería enfatizar eso de que nosotros, como seres humanos, tenemos la sed del conocimiento. E incluso la búsqueda de lo divino también responde a una sed de la misma naturaleza. O sea, nosotros somos seres inquietos. Incluso hay un curso de Santiago Bovicio, que si quieren estudiarlo, que se llama La Cosmogonía, y que describe al ser humano como el rebelde, y lo relaciona con el sol, el rebelde. ¿Por qué? Porque quiere ser libre, porque quiere conocer, no se satisface con obedecer al universo pasivamente y por eso hace locura y se desvía y experimenta, pero eso tiene también un sentido, porque somos seres que de alguna manera queremos nuestra independencia, queremos nuestra libertad, y la curiosidad yo creo que es parte de ese impulso, pero en el sentido de el ansia de conocimiento. ¿Pero por qué queremos conocer? Y ahí volvemos a los registros, porque tenemos una memoria. Y a mí se me ocurre ahora, no sé, me vino esta idea, no sé si me voy a aventurar mucho, que tal vez hay una parte muy subconsciente nuestra que está conectada con los registros, así como en una parte muy profunda, y que de alguna manera me está dictando, me está soplando el oído de que soy un ser divino, de que tengo que buscar, de que tengo una naturaleza mucho mayor a lo que exteriormente me concibo. Entonces, ese llamado, esa vocecita, a veces puede ser en un sueño, en las palabras de alguien, me despierta la curiosidad y comienzo a buscar. Y por eso que todos estamos en este camino, porque en algún momento fuimos buscadores y ahora voy a cambiar, somos buscadores. Gruta de Ras porque tiene que ver con el sol. La divinidad egipcia antigua incluso se les llamaba por el nombre de Ra, porque eran divinidades relacionadas con el sol. ¿Y por qué el sol? Porque hay un cierto simbolismo también del sol en relación a la mente. Entonces, y esto como tiene que ver con el recuerdo, la mente, entonces simbólicamente es la gruta de Ras. ¿Sí? De ahí viene la denominación. Bueno, esta pregunta está buena. Constanza, adelante. Bueno, según también lo que he estudiado y escuchando nuevamente lo que presentó Carlos Alberto, la Gruta de Ras también es un espacio donde se guarda toda la información del alma, todo lo que ha sucedido, va a suceder y está sucediendo. Entonces, por lo tanto,
también lo más probable es que ese tipo de información, ese tipo de extensión de la conciencia, de manifestación de la conciencia, también se halle en la gruta de Raz. También esté ahí. También se pueda manifestar para la conciencia y luego vuelva a ser conciencia pura. Entonces, también esa información está resguardada en la gruta de Raz. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Carlos Alberto? No, tal vez hago un comentario, tal vez Constanza quisiera completarlo, porque lo que yo entiendo que la regresión es una forma de técnica en que se hace que la persona conecte con una experiencia pasada, pero tal vez Constanza podría aplicarnos un poco también la otra técnica de lo que ella ha estudiado sobre los registros, que si tiene alguna similitud al respecto, ¿no? Ah, claro, claro. ¿Por qué es la técnica de regresión? Bueno, como deben saber también hay muchas técnicas de todo. Probablemente también yo nunca he estudiado una técnica de regresión. Probablemente también haya muchas técnicas de regresión, formas de hacerlo, mecanismos, ejercicios, etc. Pero claro, según lo que yo entiendo también del mismo ejercicio de regresión, terapias que a veces también le dicen, es justamente entrar en un estado de trance. Uno recuerda porque entra en un estado como de trance, pero yo prefiero, a título personal, y también siento que es, ahora entendí la pregunta, claro, y ahora es diferente a los registros acásicos y a la ruta de Raz, porque vuelvo a mencionar, son lugares de alta vibración. Entonces, si yo entro en trance, estoy entrando en mi memoria álmica, que puede estar en un estado vibracional, pero sigue siendo un mismo estado ya más relacionado con mi mismo recuerdo, como alma, pero más cercano a la experiencia como humana. Creo que sí puede tener un poco de relación con los registros y con la ruta de Raz, pero yo no estoy accediendo a ese nivel vibracional, porque estoy como en un trance. Entonces, siento que lo más importante, si bien podría ingresar en un trance, pero hay trances y trances, porque hay un trance donde yo entro inconsciente, como soñando, como incluso puedo estar en trance viviendo porque estoy viviendo haciendo cosas, pero no hay una conciencia autoconsciente, no hay una conciencia conectada con su esencia, con su espacio interior. Entonces, pienso que obviamente para acceder a esos lugares hay una autoconciencia, hay una conciencia que es consciente de sí misma y por lo tanto puede sintonizar con ese tipo de vibración. Pero generalmente el trance que se hace en las regresiones quizás como más para ver la información que surge de mi alma, pero sigue estando en un estado un poquito más no tan consciente. Eso creo que es la gran diferencia. Creo que es importante mencionar nuevamente de que hay una apertura, o sea, podría darse como no, pero de todas maneras sí el ejercicio del examen retrospectivo, que es uno de los ejercicios que nosotros tenemos en nuestro camino, que es el que hacemos durante la noche justamente para observarnos a nosotros mismos, es primordial, porque justamente tal como mencioné, estamos hablando de un trabajo interior y un trabajo exterior. Entonces, un trabajo de la conciencia para poder acceder. ¿Por qué es importante? Yo voy a mencionar algo un poquito un poquito a título personal, por experiencia también. Pensemos, voy a tratar de ser lo más breve posible. Pensemos en nosotros mismos. En nuestra vida cotidiana y generalmente nosotros estamos identificados con nuestra forma, con la personalidad, con la mente, con la cultura, con lo que defiendo, con lo que ataco, etcétera, etcétera. Todo lo que viene en forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué puede pasar? Si yo veo una manifestación que puede haber sido otra vida, un episodio, una persona que yo quería, una persona que no quería, todo el contenido que nosotros tenemos, si todavía estoy muy identificado con mi mente, con mi cuerpo, con lo que está bien, con lo que está mal, al ver eso, podría sentirme atraído como conciencia a eso. No sé si se alcanza a percibir. Nuestra conciencia está también atraída e identificada con nuestra forma. Entonces, al ver una manifestación, por ejemplo, en los registros acásicos, por muy alta vibración que sea,
la conciencia también puede quedar, ya lo voy a decir así nomás, también puede quedar atrapada por otra manifestación. Si no es capaz de observarse a sí misma en la experiencia que está teniendo ahora, no hay ningún resguardo de que al observar otro tipo de experiencia que haya tenido, no quede atrapada también. Entonces, considero que eso es importante, la observación. Por eso también hay muchos maestros que mencionan, por ejemplo, que no es tan positivo cuando todavía se está haciendo el trabajo de la observación, del descubrimiento de mi verdadera esencia, el conocer mis vidas pasadas, entre otros elementos pasados. ¿Por qué? Yo lo percibo de esa forma, porque la conciencia, si mi conciencia está atrapada en la forma que está ahora, con todo lo que eso implica de forma, pensamientos, ideas, ataque, defensa, dolores, rabia, alegría, etcétera, etcétera, todo lo que viene en el componente humano que está ahí dando vuelta, que no me asegura que cuando vea justamente otra manifestación, mi conciencia no va a volver a identificarse y va a quedar atrapada un buen ratito ahí hasta que la vengan a buscar. Entonces siento que de alguna forma eso también es importante. Por eso vuelvo a conectar la importancia del trabajo interior y creo que es muy bueno el que se haya mencionado, por ejemplo, el ejercicio que hacemos en las noches del examen retrospectivo, porque justamente ese ejercicio nos ayuda a observarnos nosotros mismos. Y en palabras simples, creo que justamente la conciencia se retira de la manifestación un poco. Es como que nuestra conciencia al observar se retira un poco de nuestra manifestación de la forma. Entonces justamente eso nos permite a nosotros poder observar sin que la manifestación nos tome y nos lleve, por decirlo de alguna forma. No es recomendable si todavía estamos en un proceso de identificación con nuestra forma. Porque puede incluso traer, yo creo que incluso puede traer hasta problemas con la personalidad, por decirlo de alguna forma. ¿Quién soy? Soy, no sé, la persona que estaba acá con esta familia, la persona de ahora. ¿Por qué? Porque todavía nos entendemos como una forma, como lo manifestado. Entonces, desde ahí nos relacionamos. Entonces, por eso yo creo que, tal como he leído y también he escuchado mucho, los maestros pueden ver todas sus vidas pasadas. No estoy seguro, incluso se me vino Don Santiago, pero no recuerdo, no recuerdo bien, pero se me vino él a la mente. Las recuerdan, ¿por qué? Porque hay un reconocimiento de la identidad primordial, que es la esencia. Es la esencia la que está mirando. No es la Constanza la que está mirando. No es Carlos Alberto el que está mirando. No es María Angélica la que está mirando. Es la esencia la que está observando. Entonces, ahí, por eso yo creo que es importante, y vuelvo a mencionar, muy importante los ejercicios y todo nuestro trabajo interior para justamente reconocer la esencia. A mí se me ocurre que cuando se habla de la gruta o se habla de estos registros, hay una memoria más profunda y una memoria más superficial. Por ejemplo, se decía que Madame Blavatsky, cuando veía estas memorias, veía la memoria histórica de la humanidad, de razas anteriores, que son los atlantes, cosas muy antiguas, pero que estaban registradas en algún nivel, ¿no? Bueno, el libro de la doctrina secreta tiene todos esos elementos. Entonces, esa es una memoria bastante más difícil de acceder, incluso cosas que no están en la historia oficial registrada, porque hay leyendas de los griegos, ¿no? Entonces yo diría que esa memoria probablemente es más difícil de acceder que otra memoria un poco más cercana. No tengo la respuesta, pero yo me atrevería a decir que cuando hablamos de estos registros, estamos hablando de una memoria profunda, una memoria de mayor dificultad de acceso, que tal vez no sea tan fácil que surja rápidamente en la meditación que hacemos todos los días. Es una idea que se me ocurre a mí, no lo sé. Pero también, por otro lado, se nos dice, por ejemplo, que con la meditación discursiva, si uno llega a un
a una profunda invocación y un profundo silencio, puede llegar a respuestas bien reales y profundas que están mucho más allá de su comprensión habitual. Así que yo lo dejo abierto. ¿Por qué no? Podría ser que con una meditación más profunda accedamos a elementos que están en esa memoria más profunda. Es lo que yo podría decir. Constanza a lo mejor puede ayudarme para investigar en esto. Sí, también me gustaría agregar que justamente para acceder, que Carlos Alberto también lo mencionó en la presentación, y también lo mismo para los registros acásicos, para acceder, y que también lo menciona, por ejemplo, Blavatsky y quizás otros místicos, para poder acceder a los registros acásicos, y en este caso a la ruta de Ras, se requiere también la guía y la compañía de maestros. Se requiere también un cuidado. Hay una presencia, no es que uno entre solamente. Sí o sí, uno entra acompañado por maestros, generalmente. Son maestros, son guías, son lo que nosotros también podemos entender como protectores, pero también uno entra con esa guía, más si va a ir a una parte que es de muy alta vibración, uno entra acompañado. Incluso también se habla mucho de que uno no podría ingresar si no entra acompañado, en este caso de maestros y guías, protectores. Bueno, como muchas de las preguntas, podría ser como no creo que se ingrese así solamente a la transición de la muerte, porque vuelvo a mencionar, tiene que ver justamente con una dimensión. Por ejemplo, muchas de las cosas que se hablan de los registros acásicos y todo, tal como lo mencionaba Carlos Alberto también con la ruta, o sea, estamos hablando de dimensiones muy altas, muy sutiles. Incluso no es que, por ejemplo, incluso a nivel álmico pudiéramos ingresar solamente. Se requiere un tipo de frecuencia vibracional para acceder. De la misma forma de que se habla en muchos caminos, en muchas escrituras también, que el ser humano también al fallecer, al pasar por esta transición, también de acuerdo a su nivel vibracional, energético de la conciencia, también accede o va a ciertas dimensiones que tiene que ver justamente con el nivel de conciencia en el que se encuentra cuando sucede eso. Entonces, no habría como un ingreso directo solamente como por fallecer o algún aspecto así, porque vuelvo a mencionar, lo importante acá, estamos hablando de conciencia pura, es espacio, es tal como se habla como en muchos libros antiguos y escrituras, es la sustancia, podemos entenderla como una sustancia primordial de la cual está el universo manifestado. Entonces son lugares de alta vibración. Bueno, reforzando un poco lo que decía Constanza sobre el tema de los niveles, esto no porque lo haya experimentado, pero hace poquito lo tengo fresco, alguien lo comentó, de que uno cuando se muere, de alguna manera conserva el mismo nivel de conciencia que alcanzó en vida. Es decir, sabe de algunas cosas, pero no es que voy a volverme un sabio o voy a tener muchas mayores percepciones porque me morí. Entonces, puede que tenga una visión muy borrosa al otro lado igual, o que me demore mucho tiempo en tener percepciones más elevadas, depende de a qué estado he llegado. Y eso sería una cosa, o sea, es muy relativo eso de acuerdo al nivel de ser. Pero también hay un elemento que se menciona en relación al momento de la muerte, y que esto sí se dice que todos lo realizamos, que tiene que ver con el examen retrospectivo de la propia vida. Así como Constanza mencionó el ejercicio del examen retrospectivo, que tiene que ver con mirar todas las experiencias de un día,
Se dice, y esto ya mucha gente lo ha relatado como experiencia, incluso cuando han tenido accidentes, que después vuelven a la vida, pero que se les presenta toda su vida rápidamente en una visión, desde el momento presente hasta el momento del nacimiento. Toda la vida se presenta como una película. Entonces, ese examen retrospectivo, lo menciona también este curso El Devenir, ocurre a toda persona en el momento en que muere. Pero ese es el recuerdo de mi propia vida, solamente de mi experiencia, mientras que los registros contienen un registro universal, es decir, abarca más y abarca más vidas, otras cosas. O sea, si yo me muero en este momento, bueno, todavía no, pero supongamos que me muero, entonces voy a recordar del momento que estoy aquí hasta mi nacimiento en esta encarnación. No voy a recordar todas mis encarnaciones anteriores. Mientras que en un registro más amplio van a estar mis encarnaciones anteriores y van a estar también otras cosas, por ejemplo, los registros históricos de los países, incluso biológicos, de la formación de la Tierra, qué sé yo, las glaciaciones, todas esas cosas van a estar en esa memoria. Entonces, estamos hablando de distintos niveles de memoria. El de la muerte, claro, va a ser de mi experiencia en esta vida física particular. Esa sí o sí, las otras no sé. Creo que, como decía Constanza, depende el nivel de conciencia del ser que estemos hablando. Bueno, también cerrando, agradecer nuevamente la asistencia de todos, sus ideas, las estaba escuchando y comprendiendo también. Pienso y siento que todo está dado. Todo está dado. Tal como ustedes dicen, no hay algo que esté vedado, este sí, este no, este quizás, etc. Todo está dado. Pero creo que, por eso hablaba de la libertad de es lo que es. Creo que de alguna forma quizás podríamos tomarlo como una bendición, el hecho de que no podamos conectarnos a otras dimensiones y a otras experiencias todavía. O sea, el universo y la divinidad quizás acá mismo nos está dando la gran oportunidad de que la conciencia se conozca a sí misma en esta experiencia, en encontrarse a sí misma. Entonces pienso que quizás es más visto como una bendición en ese sentido, pero sí pienso que está todo dado siempre. Eso como más que nada, y tal como ustedes decían, creo que es importante el justamente experimentar y conectarse con lo que a uno le va haciendo sentido para el mismo trabajo interior. Agradecer solamente, agradecer primero que nada a Constanza por haber aceptado esta invitación de compartir con nosotros. El tiempo siempre se nos hace breve. Agradecer a todos los asistentes su paciencia y su benevolencia. Nuestro diálogo, bueno, ha sido siempre con la intención de investigar, de descubrir juntos, y seguiremos inquietos investigando para ver qué más podemos comprender. Así que solamente eso. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.